Muy buen día nuevamente, estimados estudiantes. Nosotros hemos analizado hasta el momento la estructura de la obligación, hemos pasado al análisis de, de sus efectos desde el cumplimiento y su incumplimiento. Hemos visto que el cumplimiento de la obligación se da mediante la figura del pago, que libera al deudor y que puede darse de diferentes maneras. Es así que hemos iniciado el estudio de diferentes formas, entre las cuales estaba la dación en pago, la cesión de bienes, la oferta de pago de consignación y el pago con subrogación. Una vez que hemos terminado este análisis, hemos podido revisar que el incumplimiento de la obligación lleva a una facultad de exigir por parte del deudor, digo del acreedor, perdón. Entonces, él puede solicitar la ejecución forzada de las obligaciones, ¿no? Tras haber visto esto, el, ante el incumplimiento del deudor, claro está, nosotros hemos comenzado con el análisis del mismo, ¿no? Del incumplimiento que, al menos en cuestiones temporales, se realiza o se constituye a un deudor mediante la mora, ¿no? Se establece el incumplimiento del deudor, al menos el incumplimiento temporal, mediante la constitución en mora, que sería la antesala para que el deudor sea responsable. Una vez concluido todo el desarrollo de este tema, hemos podido ingresar al estudio de la temática de la responsabilidad del deudor. Y el deudor tendrá que resarcir el daño ante el incumplimiento de la obligación cuando existan ciertos elementos, entre los cuales nosotros hemos analizado el incumplimiento de la obligación en primer lugar. En segundo lugar, tiene que ser imputable tiene que existir mínimamente culpa por parte del deudor. En caso que no exista culpa, es decir, en caso que los estándares de evitabilidad y evitabilidad y previsibilidad no se hubiesen roto, es decir, que hubiésemos estado ante una actitud inevitable, ante un hecho, perdón, inevitable, imprevisible, entonces el deudor ya no tendría por qué cumplir con la obligación, ya no tendría por qué reparar el daño tal cual hemos visto. Entonces eran cuatro los elementos, ¿no? Hemos dicho el incumplimiento, la imputabilidad, tiene que existir un daño al acreedor, obviamente, y finalmente tiene que existir un nexo de causalidad entre el incumplimiento del deudor y el daño generado al acreedor. Ante estos elementos hemos visto que surge la responsabilidad del deudor, que implica la reparación de los daños. Y hemos visto que el daño puede ser de diferentes formas, ¿no? Un daño intrínseco, un daño extrínseco, podrá ser, hemos visto una clasificación extensa de los daños, ¿no? Que les recomiendo revisar. Y así hemos pasado por diferentes temáticas, tratando de darle un orden que permita que comprendamos este fenómeno tan complejo, este fenómeno jurídico de las obligaciones, ¿no? Un fenómeno que no solo es jurídico, sino también es económico. Hemos visto finalmente la causa extraña no imputable bajo dos figuras, no la causa extraña no imputable, la imposibilidad en el cumplimiento de las obligaciones bajo las figuras de la fuerza mayor y el caso fortuito, ¿no? Hemos visto que bajo ciertos requisitos una persona podría no cumplir la prestación, no ser responsable respecto a su incumplimiento, es decir, ante su incumplimiento podría extinguirse la obligación si estamos ante ciertas circunstancias que emanen del hombre o de la naturaleza, ¿no? Hemos referido entonces a aquellas. Pero tal cual ustedes han podido analizar en la materia de teoría de la responsabilidad, uno no solo se obliga mediante contratos, uno no solo tiene la obligación, digamos, una obligación civil el momento de generar un pago indebido o gestionar un negocio ajeno.
uno puede llegar a obligarse ante otro al causarle un daño. Y un daño de cualquier manera, es decir, un daño de cualquier naturaleza, un daño que rompa ese deber genérico del neminem laedere, o también llamado alterum non laedere, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? La regla básica, el principio básico que viene desde el derecho romano, nos dice que no se debe hacer daño a otro, ¿no? No dañarás a otro, no dañarás. Y en caso de dañar, lo que corresponde es la reparación del daño, ¿no? La reparación del daño, esto que se denomina la responsabilidad civil, que es un fenómeno muy complejo, ¿no? La responsabilidad no tiene una definición clara. Al menos nosotros vamos a ver cómo hay diferentes autores que tienen diferentes perspectivas sobre lo que es la responsabilidad, pero de manera muy resumida, ya que ustedes han podido analizar estos temas en la asignatura correspondiente, que es la asignatura de teoría de la responsabilidad, ¿no? Entonces, además de surgir la obligación de contratos, que es lo más simple, digamos, de explicar, obviamente el contrato es muy complejo, pero explicar, digamos, la obligación es un poco más simple desde el contrato, ¿no? Además de que exista un contrato, existe un deber genérico de todas las personas de no dañar a otras. Y el momento en que dañas a otra persona, terminas, terminas siendo responsable, por lo cual tienes una obligación de reparar el daño. Aspecto que ustedes tienen que tomar en cuenta, ¿no? ¿Esto qué implica? Que nosotros en nuestro comportamiento ante la sociedad tendríamos que tener ciertos cuidados para no generar daños patrimoniales o extrapatrimoniales a otro. Y así ustedes dirán, pero ¿cuál es la conducta específica que tenemos que tener? Lo interesante de la responsabilidad civil es que la única regla es no hagas daño a otro, no dañarás. Y que dentro de esta regla pueden ingresar las más diversas, las más diferentes circunstancias, los más diferentes hechos de la vida real. Sin ir muy lejos, ¿no? En el Perú, por ejemplo, de Traseñí, que es un tratadista justamente que trata la responsabilidad, nos habla entre sus tantos ejemplos, entre los tantos casos que se han presentado en la jurisprudencia, de una demanda, al menos en la que se busca la responsabilidad civil, de una mujer a la cual un hombre le había prometido matrimonio, ¿no? Y al final terminaron por no casarse. Entonces esta mujer ha dicho, el hecho de que él me haya prometido matrimonio me ha generado ciertos daños incluso patrimoniales, por lo cual ella inició aquella demanda, ¿no? Contra su novio, su exnovio, diríamoslo así. En Estados Unidos se dan casos muy interesantes del wrongful birth y el wrongful life, por ejemplo, ¿no? Un médico que no informe a los padres sobre los problemas físicos que pudiera tener el que recién va a nacer, es decir, de su hijo, sobre sobre ciertos problemas que pudiera llegar a tener en caso que viva, entonces sería responsable ante los padres que no han sido informados, ¿no? Esto es lo que se llama el wrongful birth, digo, sí, wrongful birth. De igual manera se han dado situaciones de personas que han demandado a sus médicos porque no, estas personas consideran que no deberían haber nacido y su solo nacimiento ya genera daño, ¿no? Entonces hay situaciones muy extremas dentro de la responsabilidad civil, muy interesantes, que pueden llevarnos a análisis de los más diversos. Es por este motivo, estimados estudiantes, que la responsabilidad civil resulta siendo sumamente importante en el derecho civil y el día de hoy se sigue estudiando de manera exhaustiva y de manera muy, ¿cómo diríamos?, minuciosa y profunda, ya que
la misma sociedad, como saben ustedes, va cambiando constantemente y la sociedad va cambiando y tenemos simplemente una regla muy genérica que es no dañarás, ¿no? Una regla que nos dice no dañarás. Entonces, esta regla obviamente tiene toda una teoría que se forma, eh, que vamos a analizar de a poco y que vamos a ir revisando, de la cual vamos a ir revisando sus peculiaridades. Entonces, es una temática sumamente importante y que el día de hoy no ha perdido su trascendencia, ¿no? Vamos a ver cuál ha sido el transcurso por el cual ha tenido que pasar esta institución para llegar a lo que es hoy en día. A ver, pero vayamos estudiando un poco más y vayamos manifestando algunos elementos de este concepto. La responsabilidad, el concepto de responsabilidad es utilizado para generar diferentes expresiones, ¿no? Puede referirse a diferentes significados. Por ejemplo, el Estado es responsable de nuestra situación económica. Tenemos un primer ejemplo. Pepito considera que su mujer fue responsable de su divorcio. Finalmente tenemos el tercer ejemplo que nos dice Fernando fue condenado como responsable de un delito de homicidio. La palabra responsabilidad en estos tres ejemplos tiene tres diferentes significados o connotaciones que vamos a ver. El Estado es responsable de nuestra situación económica. Como ustedes pueden ver, en este ejemplo se establece un concepto de responsabilidad como causa, ¿no? Es como el Estado es causante de nuestra situación económica. La responsabilidad entonces puede establecerse para determinar si algo es causa de un determinado hecho también, ¿no? En el segundo tenemos, Pepito considera que su mujer fue responsable de su divorcio. En esta perspectiva, además de tener también este significado de causa, es decir, su mujer fue causante del divorcio, se puede considerar cierta connotación moral, es decir, como si estuviéramos ante algo malo, ¿no? Entonces, la palabra responsabilidad tiene una connotación de reproche, ¿no? Sería similar a decir que Pepito considera que por culpa de su mujer se ha, se ha, se ha destruido su matrimonio, es decir, por culpa de su mujer se ha generado el divorcio. Entonces es como un reproche, si se dan cuenta. La responsabilidad no solo implica que alguien ha sido causante, sino también puede significar que alguien, que se reprocha a alguien ciertos hechos. Entonces va más allá de ser un simple causante, porque la causa es algo simple, ¿no? Es decir, eh, relaciones de causa y efecto no necesariamente tienen que tener una valoración, ¿no? Por ejemplo, cayó la maceta y se rompió en el piso. Entonces, ¿por qué ha caído? Se rompió en el piso. Pero ahí no estamos reprochando, no estamos diciendo que esté mal, no estamos diciendo que esté bien, simplemente estamos describiendo una relación de causa y efecto. Pero esto es diferente a decir, supongamos, ¿no? Joel estaba manejando en estado de ebriedad, por lo cual ha sido culpable de daños a otro automóvil. Entonces ahí sí habría cierto reproche moral, si se dan cuenta. Es como decir, Joel hizo mal, básicamente, ¿no? Joel no ha sido prudente, Joel ha sido negligente, más o menos, ¿no? Tenemos un tercer ejemplo en el cual nos dice, Fernando fue condenado como responsable de un delito de homicidio. Y aquí podemos ver que la palabra responsable toma una significación de carácter jurídico. Es decir, la responsabilidad se refiere a que alguien pueda responder por sus actos ante, ante los tribunales de justicia, ¿no? Eso es lo que nos manifiestan al menos autores como Alf Ross. Entonces, si se dan cuenta, la palabra responsabilidad no tiene un único significado y termina siendo polisémica según el contexto en el que se utilice. El ejemplo nos demuestra diferentes usos y significados. Los ámbitos en los que más se utiliza la terminología responsabilidad son el ámbito moral y el ámbito jurídico, es decir, en el derecho, ¿no? Nosotros usamos la palabra responsable
muchas veces para referirnos a un aspecto moral. Por ejemplo, el momento que el docente les dice, ustedes son estudiantes y son responsables de realizar todas sus tareas. Si se dan cuenta, esto tiene una connotación moral, ¿no? O cuando los padres le dicen a uno, es tu responsabilidad hacerte cargo de esto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es una perspectiva social inclusive, ¿no? Podría decirse, por la cual uno tendría que desempeñar cierta actitud y no así otra. Entonces, hay que distinguir eso. En el ejemplo, ¿no? Me siento responsable de lo sucedido cuando uno se siente mal por ciertas consecuencias que se hubiesen dado por sus actos. También lo usamos jurídicamente, ¿no? Este término, y de manera muy usual cuando decimos el responsable del crimen fue condenado, ¿no? Por ejemplo, o el responsable tiene que reparar el daño, respondió por el delito que cometió, ¿no? Entonces, hay una significación jurídica también dentro de todo esto. Si ustedes revisan al menos los textos de teoría de la responsabilidad, ustedes van a poder ver que hay diferentes autores con diferentes perspectivas, ¿no? Si nosotros, bueno, al menos los más importantes y los que se estudia de manera básica son Hans Kelsen, Herbert Hart y el señor Alf Ross. Hans Kelsen manifiesta que la responsabilidad sería una reacción o sería una sanción, diríamoslo así, ¿no? Tenemos una obligación previa de no hacer daño a los otros y el momento que incumplimos esa obligación surge una respuesta, una reacción del ordenamiento jurídico. Sería asemejable esto a una sanción para pagar los daños y perjuicios. Sin embargo, estimados estudiantes, este concepto resulta siendo incompleto, esta definición de Hans Kelsen, este intento de abarcar la responsabilidad solo como una sanción, solo como una reacción del ordenamiento jurídico, es insuficiente, ya que, como vamos a ver el día de hoy, además de existir un sistema de responsabilidad civil subjetiva, en el cual efectivamente surge la ley como un reproche, tenemos un sistema de responsabilidad civil objetiva. Y en la responsabilidad civil objetiva no se castiga, digámoslo así, la actitud culposa, no se reprocha la actitud culposa. Incluso una actividad lícita puede terminar generando ciertos daños y estos daños deberían ser reparados. Entonces, no termina siendo una especie de sanción, sino simplemente se busca la reparación, ¿no? Esta al menos es una tesis unitaria, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Kelsen, cuando nos dice que la responsabilidad termina siendo una reacción del ordenamiento jurídico, trata de abarcar en este concepto todos los sistemas de responsabilidad que vamos a ver, pero ya hemos dicho que es insuficiente, ¿no? Otra perspectiva nos dirá, es una consecuencia jurídica, sin embargo, esto es muy amplio, si se dan cuenta. Es una consecuencia jurídica establecida por la norma jurídica. Y bueno, también esto existe en los contratos, en los impuestos, y estas figuras no buscan reparar un daño, ¿no? Estas figuras simplemente tienen una naturaleza diferente. Por ejemplo, el contrato busca fortalecer, digamos, la autonomía de la voluntad. Las personas podemos celebrar diversos contratos y en base a ellos obligarnos, ¿verdad? Y los impuestos, bueno, surgen de una base imponible, pero no es que estamos reparando algún daño que hemos generado, simplemente estamos aportando según nuestras posibilidades, ¿no? A, a, para que el Estado posteriormente pueda gestionar este dinero, ¿no? Entonces, ya hemos visto la primera perspectiva unitaria. Unitaria, ¿por qué? Porque trata en un solo concepto de establecer qué es la responsabilidad. Esta es la perspectiva de Hans Kelsen y hemos visto que es insuficiente esta como reacción jurídica, ¿no? O como una sanción, este concepto de responsabilidad. Tenemos un segundo concepto que nos dice, no, no es una sanción, no es una reacción, es simplemente una consecuencia jurídica establecida por la norma.
pero también es insuficiente, en realidad es muy amplia, ¿no? No insuficiente, es muy amplia porque cualquier instituto jurídico entraría ahí. Además de las teorías unitarias, nosotros tenemos teorías plurales. Las teorías plurales lo que buscan es encontrar las diferentes significaciones, los diferentes significados de lo que sería la responsabilidad para finalmente ver cuáles son los puntos comunes entre los sistemas de responsabilidad. Ustedes ya conocen muy bien el sistema de responsabilidad penal, por ejemplo, o sancionatoria, al menos lo conocen desde el derecho penal, ¿no? Que siempre es atractivo para un estudiante, siempre es muy interesante, al menos el derecho penal. Entonces, hay un sistema de responsabilidad penal, hay un sistema de responsabilidad civil objetiva y hay un sistema de responsabilidad civil subjetiva. Pero todo esto abarca la responsabilidad, que es un concepto sumamente importante del derecho, ¿no? Y lo que buscan las teorías pluralistas es encontrar características comunes y en base a eso ir formando una definición, ¿no? De a qué se referiría cada una de las responsabilidades subjetivas u objetivas, o ver para qué nos sirve la responsabilidad, ¿no? Herbert Hart, por ejemplo, nos dice la responsabilidad tiene diferentes significados. El primero de los significados va a ser la role responsibility. La responsabilidad significaría un rol, ¿no? Emanaría de un rol, del rol que tiene uno en la sociedad. Si uno tiene un rol en la sociedad, se le otorgan ciertas tareas que cumplir, ¿no? Si yo soy estudiante, yo tengo que cumplir un rol, realizar mis tareas, activar mi cámara, participar en clases. Entonces, esa sería la finalidad, ¿no? Por ejemplo, si soy docente, yo tengo el deber de revisar trabajos, preparar material, etcétera, etcétera. Si uno es un abogado, entonces tendrá igual ciertas tareas que realizar en mérito a su rol. Entonces, esto sería equivalente a decir, si yo soy médico, yo soy responsable de cumplir con los protocolos respecto a mis pacientes, ¿no? Si yo soy, imaginemos, hay tantas actividades que uno realiza. Si soy hijo, tengo la responsabilidad de ser respetuoso con mis padres, por ejemplo. Entonces, un primer significado de responsabilidad, según Herbert Hart, es el de la responsabilidad como rol, ¿no? Los roles determinan la responsabilidad. Una segunda perspectiva, una segunda definición de responsabilidad sería la de la causal responsibility, la responsabilidad como causalidad, le denominamos, ¿no? Y la responsabilidad, más allá de lo bueno, lo malo, de que exista un rol, implica una relación de causa y efecto, ¿no? Por ejemplo, yo, a ver, imaginemos algo. La responsabilidad también puede referirse entonces a que algo cause otro fenómeno, otro hecho en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, cayó un rayo y terminó generando un incendio. Entonces, lo que vemos es que el rayo hubiese sido la causa de un incendio, que ha sido el efecto. Pero no estamos diciendo ha sido malo, ha sido bueno, o es su rol, no. Entonces, estamos viendo que la responsabilidad también puede referirse a las relaciones de causa y efecto. En tercer lugar, nos habla de la responsabilidad como estado mental, Herbert Hart. Y él nos dice que la responsabilidad se referirá a la capacidad de discernimiento de una persona en el momento de realizar. Y es cierto, ¿no? Esta persona es responsable de sus actos porque tiene plenas capacidades mentales, ¿no? Entonces es diferente a decir por su rol, es diferente a decir, porque ha sido causante, no. Simplemente como un estado mental también puede ser. Puede ser, podemos decir que una persona es responsable ya que tiene plenos conocimientos, eh, plenas facultades intelectuales desarrolladas, ¿no? Entonces, ese sería el tercer significado. Y finalmente nos habla de la liability responsibility, la responsabilidad como sancionabilidad.
Es decir, esta tendría ya un significado más jurídico. Lo que nos diría Herbert Hart es que ante esta responsabilidad ya se refiere propiamente dicha a la responsabilidad que emerge de la ley misma, ¿no? La ley determina ciertos actos por los cuales uno termina siendo responsable. Entonces, Herbert Hart va a utilizar estos 4 significados para establecer cuáles corresponden a cada tipo de sistema. Los invito a revisar la página de YouTube para que puedan ustedes revisar un poco más sobre esta temática, que es muy importante, ¿no? Finalmente tenemos la perspectiva de Alf Ross. Alf Ross nos dice, en el derecho hay conceptos que no podemos ver, que no podemos tocar, que no podemos sentir. Por ejemplo, tenemos el concepto de propiedad. Nosotros no vemos la propiedad, nosotros no escuchamos la propiedad, la propiedad no tiene la propiedad no tiene un sustento empírico. La propiedad simplemente nos sirve para enlazar ciertos hechos, ciertos conceptos jurídicos que sí permiten conectar diferentes elementos, ¿no? O que sí tienen un sustento empírico. La propiedad no la vemos, la propiedad no sabemos qué es, pero sí es un conjunto de facultades y también de conceptos que podemos ver. Por ejemplo, los contratos, ¿no? La propiedad surge de los contratos. El contrato sí podemos llegar a verlo entre las personas, el momento que se ponen de acuerdo, etcétera. También la propiedad genera ciertos derechos, ustedes saben, un derecho de uso, el derecho de goce y de disposición, y eso sí lo podemos ver también, ¿no? Nosotros podemos ver cómo una persona disfruta de la propiedad que tiene sobre determinados bienes. Entonces, lo que nos dice Alf Ross es que hay en el derecho ciertos conceptos que no tienen un sustento empírico, pero sí sirven como un enlace lógico. Él les ha llamado conceptos tutú, ¿ya? Y la responsabilidad sería algo similar. La responsabilidad en sí no es nada, no tiene un significado propio, simplemente es un símbolo como tal. No lo dice en ese término como símbolo, pero sí nos manifiesta que la responsabilidad no tiene un significado propio, ¿no? Pero lo que sí va a hacer la responsabilidad es enlazar diferentes aspectos, y eso ya ustedes lo juzgarán cuando sigamos viendo esta temática. Es de esta manera, entonces, hemos generado un pequeño resumen de lo que nos dicen diferentes autores de lo que es la responsabilidad, ¿no? De lo que nos dicen diferentes autores sobre el concepto de responsabilidad. Tenemos una perspectiva de Kelsen, una perspectiva de Herbert Hart, otra perspectiva de Alf Ross, y les recomiendo, reitero, que ustedes puedan analizar y que puedan revisar los videos que se encuentran en el canal de YouTube, en los cuales se aclara mucho más sobre estas temáticas. Continuemos entonces. Bueno, ya hemos visto que la responsabilidad genera un problema inmenso, ¿no? La responsabilidad, entonces, es un concepto complejo, pero que al final tenemos que definirlo, tenemos que decir qué es. ¿Y para qué? Para facilitarnos también la práctica jurídica, ¿no? No podemos quedarnos en la simple teoría o filosofía, sino que necesitamos conceptos claros para ejercerlos también. Y si es que tenemos que decir de manera simple qué es la responsabilidad, al menos dentro de la responsabilidad civil, vemos que responsabilidad deriva del responsus y respondere, que significa garantizar. La responsabilidad importaría entonces un deber que soporta quien ha causado un daño, perjuicio o detrimento. La responsabilidad entonces va a ser una obligación que surge ante el incumplimiento del deber de no hacer daño. Si alguien hace daño, surge esa obligación. En materia civil, el responsable, que puede ser el victimario, tiene que indemnizar a la víctima. Esa es una característica primordial de la responsabilidad civil, ¿no? La indemnización. Lo que se busca es poner a la víctima en el mismo estado que se encontraría si el hecho dañoso no hubiese acontecido. Esa es la finalidad, ponerla en esa situación, como si nunca hubiese sucedido el hecho dañoso, ¿no? Se parte de la idea de daño como un disvalor que quita lo que es nuestro, de lo que gozábamos. En la sociedad nosotros estamos expuestos constantemente a diferentes hechos que podrían generarnos daños. Qué sé yo, una persona que corre
apurada por llegar a su trabajo, puede en una de esas empujarnos y generar una lesión, ¿no? Esto entonces podría generar responsabilidad. O, qué sé yo, esta persona nos empuja, nosotros nos encontramos caminando por la calle, llevando ciertos objetos de valor que ante el impacto pueden terminar por romperse, ¿no? Pueden romperse y bueno, tendrá que repararse aquellos valores, por ejemplo. O será culpable, por ejemplo, el taxista de que lleguemos tarde en alguna situación por llevarnos por un camino sumamente largo hacia nuestro destino, existiendo otro camino que ya conocemos que es mucho más breve y en el cual no existía tráfico, habría que analizar aquello también, ¿no? En nuestra vida entonces está expuesta a diferentes daños y el daño al menos termina siendo un disvalor, es decir, se lo considera como algo injusto usualmente por el ordenamiento jurídico, debiendo repararse el mismo ante, ante su acontecer, ¿no? Todo esto que vamos a revisar se basa en el principio neminem laedere o alterum non laedere, que significa no dañarás. Es una consecuencia del deber de hacer justicia, ¿no? Entonces, en la responsabilidad vamos a ver que sí tenemos ciertos aspectos de carácter moral dentro de la regulación. Por ejemplo, el buen padre de familia, ¿no? Uno tiene que tener cierta diligencia al conducirse en su vida misma. Y esto, estimados estudiantes, no es netamente jurídico. Ustedes cuando veían la materia de introducción al derecho, podían revisar que hay normas del trato social, normas morales, normas jurídicas, normas religiosas, y distinguían, ¿no? Esto a efectos didácticos. Pero muchas veces el derecho se ve, en el derecho se ven inmiscuidas ciertas valoraciones morales, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, termina siendo parte importante. Y al menos en la teoría de la responsabilidad vamos a ver que cobra trascendencia. Mucho más en la teoría de la responsabilidad, digo, en los sistemas de responsabilidad penal y en los sistemas de responsabilidad civil subjetiva, ¿no? Que vamos a analizar en un momento más. La reacción del ordenamiento jurídico comprende una sanción o una consecuencia jurídica que tiende al resarcimiento o reparación del daño. Le hemos puesto entre comillas sanción y consecuencia jurídica, ya que hemos visto que la responsabilidad no solo es una sanción, ¿no? Puede ser también alguna consecuencia jurídica como la responsabilidad civil objetiva. Como les decía, la responsabilidad civil no es asimilable a una pena, al menos en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? No es asimilable a una sanción. Lo que se busca es que quien ha hecho daño repare el mismo. Esa es la finalidad. Eso es lo más importante. Entonces nos basamos en un daño que ha existido y que debe ser reparado por quien lo ha generado, ¿no? No lo olvidemos entonces. Incluso no puede ser considerado como una sanción, ya que habíamos dicho que muchas veces puede determinarse la responsabilidad solo por el hecho de que la gente del daño haya o realice actividades de riesgo, ¿no? Es decir, si uno tiene una gasolinera y esta en algún momento no sufre, y en esta acontece una determinada explosión, entonces tendrá que reparar el daño a quienes los cause. Por más que no hubiese habido imprudencia, por más que no hubiese habido negligencia, ¿me entienden? Entonces, en la responsabilidad civil objetiva, basta que uno tenga una actividad de riesgo para hacerse responsable por los daños que genere, sin necesidad de decir si ha sido culpable o no. Y en la culpabilidad ya, digamos, sí existe un reproche. ¿Por qué? Porque alguien dice, tú no has sido diligente, tú no has cumplido con la diligencia de un buen padre de familia, tú no has obrado con la diligencia exigible, tú has sido imprudente, tú has sido negligente,
tú has generado una impericia en tu obrar, entonces, esto sí es reproche, ¿no? Y eso vamos a ver que está en los sistemas de responsabilidad civil subjetiva. Pero antes de entrar en esto, nosotros vamos a analizar la evolución y los antecedentes históricos de la responsabilidad civil de manera muy breve, ¿no? Porque esto es un tema, reitero, sumamente amplio. La ley del talión es un sistema punitivo que relaciona el daño sufrido y la venganza. Sería el antecedente más antiguo de lo que sería una respuesta ante el daño, ¿no? Y ustedes ya conocen bien que la perspectiva mediante la cual se manejaba el daño era una perspectiva de venganza, ¿no? Si alguien te generaba el daño, tú también se lo generabas. Esto que veíamos en el código de Hammurabi, ¿no? Pero entonces vamos viendo los antecedentes. Posteriormente a esto se hubiese surgido la composición, es decir, ya no estamos ante una situación de venganza, sino que se entregaba una suma de dinero por el ofensor a la víctima, ¿no? Y esto hubiese surgido posteriormente. Pero es en el derecho romano donde van surgiendo ciertas prácticas que son importantes para la teoría de la responsabilidad civil al menos. En el derecho romano se realizaba la distinción entre delitos públicos que tenían penas públicas como el exilio, mutilación, etcétera. Pero también existían delitos privados que tenían como consecuencia una pena privada, se le llamaría, que es de carácter pecuniario, ¿no? Entrega de ciertos valores en dinero, ¿no? Entonces, eh, a ver, para los civilistas no existiría en el derecho romano un antecedente importante del derecho penal, pero sí del derecho civil, porque existía esta especie de pena privada que buscaba, obviamente, no reparar tampoco a la víctima, pero que sí se buscaba componer el problema, ¿no? Dos de los instrumentos normativos que se han dado durante el esplendor, digámoslo así, del derecho romano, han sido la ley de las 12 tablas y la lex Aquilia. La ley de las 12 tablas es el primer documento escrito de naturaleza jurídica que no ha realizado una diferenciación de la responsabilidad penal de la civil, estableciendo delitos con carácter privado. Entonces, todavía no había esa distinción, ¿no? Entre la responsabilidad penal y la civil, pero sí existían estas consecuencias jurídicas que implicaban estas sanciones pecuniarias, ¿no? No con ese nombre, obviamente, pero sí ciertas erogaciones de dinero que tenía que realizar quien hubiese realizado o quien hubiese hecho un daño a otro, ¿no? La Lex Aquilia posteriormente establece o busca reprimir daños y lograr la indemnización mediante la denominada Actio Legis Aquiliae. Entonces ya se establece en la Lex Aquilia un mecanismo para exigir la indemnización ante el daño generado. Los elementos para que un hecho constituya delito establecidos por esta ley eran los siguientes. En primer lugar, tenía que haber un daño que cause una persona a otra en la fortuna. Entonces vemos en la Lex Aquilia ese carácter patrimonial ya que se va adquiriendo de la responsabilidad. Se requiere de un daño causado por la acción de un cuerpo hacia otro, ¿no? Se requiere además de la ausencia de derecho del ofensor, es decir, quien hubiese ofendido a la otra persona no debería tener ningún derecho respecto a los bienes que ha dañado. Finalmente, tiene que tratarse de un dueño causado al dueño del bien, un daño causado al dueño del bien. Entonces, otra persona, si se genera un daño a un bien que es ajeno, no tendría por qué existir este tipo de delitos, ¿no? Entonces el delito en el derecho romano, como ustedes pueden ver, tiene aquella matiz que busca una reparación al menos. Y a ver, vamos avanzando un poco más. Posteriormente, durante el derecho en tiempos de Justiniano, todavía en el derecho romano, se realizan modificaciones a la que hemos visto que ha sido la Lex Aquilia.
creando el factor subjetivo, culpa como mecanismo de condicionamiento. Si nosotros revisamos en el derecho romano, al menos en la Lex Aquilia, cuáles son los requisitos para que alguien pueda hacer, para que alguien tenga que reparar o indemnizar respecto a cierto daño, nosotros vemos que no existe la necesidad de culpa. Es decir, no era necesario que la persona, que se tenga que probar que la persona hubiese obrado con imprudencia o negligencia. Sin embargo, con el derecho en tiempos de Justiniano, ya se crea este factor de la culpa como un requisito para que exista la reparación de daños, ¿no? Y esto se va a institucionalizar más aún y va a ser trascendente al menos en el derecho francés, en el derecho civil francés, ¿no? Con el códex, no, no es códex, con el Código Civil Napoleón de 1804. Entonces se buscaba establecer, al menos al ir generando y produciendo este código, se buscaba establecer un concepto que caracterice la restitución independientemente de la sanción penal, bajo la influencia del derecho canónico, ¿no? Y finalmente se llega a la conclusión de que de un delito surgen dos consecuencias: la pena y también el resarcimiento del daño que se hubiese generado, ¿no? El Código Civil Napoleón, entonces, bajo la influencia, o bueno, comentado por Pothier, nos dice que todo hecho del hombre que causa a otro un daño obliga a repararlo a aquel por culpa del cual ha sucedido, ¿no? Y bueno, en el derecho francés es donde se va a desarrollar en un principio entonces esta perspectiva de la culpa. Como pueden ver, el Código Civil Napoleón exige la culpa, ¿no? Obliga a reparar a aquel que por culpa hubiese generado un daño, ¿no? Entonces la culpa se mantiene durante el derecho civil francés, pero la responsabilidad objetiva, que también ya hemos visto, ¿no? En nuestro anterior tema, que no considera la culpa, va a desarrollarse nuevamente con posterioridad en el derecho civil alemán y derecho civil australiano, al menos, ¿no? Entonces, de esta manera es que el derecho civil retoma nuevamente la responsabilidad civil objetiva, y hoy en día, estimados estudiantes, la responsabilidad civil objetiva termina siendo, ¿cómo diríamos? Se busca al menos que los hechos estén claramente establecidos en la norma jurídica y los factores de atribución ya no se basen solamente en la culpa de la persona, sino también en ciertas situaciones que generen beneficio al agente del daño. Es decir, si yo me beneficio de cierta actividad, también tendría que reparar a la persona a la que yo genere un daño por esa actividad. Y esto ustedes van a poder revisarlo en diferentes tratados de responsabilidad, de teoría de la responsabilidad, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la responsabilidad en el derecho? Sin el concepto de responsabilidad no habría un elemento que reacciona, no habría ese elemento de reacción en el derecho ante el incumplimiento de la normativa jurídica. Entonces resulta importante. Encontramos manifestaciones de la responsabilidad jurídica en todos y cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico, en el derecho civil, en el derecho penal, derecho administrativo, teniendo cada uno de ellos sus peculiaridades, pero los elementos que nosotros vamos a analizar nos sirven para establecer también la responsabilidad en otros ámbitos, ¿no? Como en el derecho ambiental, por ejemplo, ante el daño que se pueda generar al medio ambiente. Entonces nos corresponde revisar nosotros a detalle la responsabilidad civil. Y para esto nosotros vamos a revisar en nuestra siguiente clase los diversos sistemas de responsabilidad. Vamos a ver la responsabilidad penal, la responsabilidad civil subjetiva y la responsabilidad civil objetiva. Vamos a ver esto primero como un esquema básico, ¿no? Vamos a ver los fundamentos de la responsabilidad civil y luego ya vamos a ingresar a esto que es importante, ¿no?
los presupuestos de la responsabilidad civil y vamos a ir analizando uno a uno estos presupuestos. Si no existen estos elementos, no existe responsabilidad civil. Entonces, espero que les interese esta temática y espero que puedan revisar los textos al menos que se les ha entregado para poder ahondar más en el tema, ¿no? Muchas gracias.